3.485 millones de euros. Es lo que el Gobierno de Navarra anuncia que gastará el año que viene. Supone un incremento del 5,5% sobre el presupuesto actual y se justifica en un aumento en la recaudación y de las previsiones económicas, como el déficit, que elevan ese gasto en 183 millones de euros. Toda la información y todos los datos son de que la reforma fiscal funciona correctamente, está dando sus frutos. Es un esfuerzo que están haciendo lógicamente los contribuyentes navarros al sostenimiento de toda nuestra comunidad y nuestro presupuesto de bienestar. Buenas tardes, son las cifras que acaba de anunciar el Gobierno. Ahora toca ver a qué se dedica todo ese gasto. Por cierto, el Ejecutivo ha decidido mantener el calendario de la devolución de la extra de 2012 a los funcionarios hasta 2018. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Hoy ha estado en Pamplona el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, presidiendo un acto público de reconocimiento y entrega de la bandera de España a la Guardia Civil en Navarra. Al igual que el año pasado no ha habido representación institucional del Ejecutivo de Barcos, tampoco del Parlamento Foral. Lo que sí ha habido son declaraciones del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, a esta visita y respuesta del propio ministro. Escuchen. Que no queremos esa bandera, que no venga a imponernos ese símbolo. Lo único que le pedimos es que en lugar de venir, que se vaya. Navarra es España y, en fin, la integración paccionada de Navarra en España conviene leer. Si hay alguno que no le gusta, pues es su problema. Y entre tanto, hoy sabemos que la estructura de la Policía Foral se reduce. Ha aprobado un nuevo reglamento de organización y funcionamiento que reduce casi a la mitad, de 13 a 7, el número de divisiones. Disminuye la posibilidad de que mandos de un rango inferior asuman el mando de determinadas unidades. Y sobre el tren de alta velocidad, ayer choque de trenes en el Parlamento de Navarra a propósito de un proyecto que parece nadar en la indefinición. La presidenta Barcos ofrecía detalles en la Cámara Foral, estudia llevar a los tribunales a Adif para que pague 45 millones que debía Navarra por adelantar las obras. Entre tanto, continúan las discrepancias sobre el modelo de tren en Navarra, además de acusaciones de unos y otros. Quien paró las licitaciones en el año 2013 en Navarra fue el gobierno de UPN. Quien paró todo el diseño y las inversiones en la línea de alta velocidad en 2013 fue el gobierno del Partido Popular. Usted está atada a lo que está atada. ¿Le va a dejar el señor Araiz a usted impulsar esta obra? Cada uno tenemos un modelo de tren, estamos hablando de distintos modelos de tren, pero desde luego no un tren que esté basado, como digo, en el despilfarro por el despilfarro. El 94% de las personas afectadas por Alzheimer, unas 10.000 en Navarra, son atendidas por su propia familia. El 42% de los cuidadores se ven obligados a dejar su trabajo o ajustar su jornada laboral. Datos que llegan en el Día Mundial contra esta enfermedad. A mi mujer fue frontotemporal, es la palabra, es el lenguaje, es la comprensión, con cual te encuentras con una persona que tienes que empezar a aprender a convivir con ella después de 40 años de casados. Primero deja de ser tu madre porque ya no te responde como madre, pero ya empieza poco a poco a ser un bebé. Y en deportes, Osasuna jugará mañana con defensa de 4 por primera vez esta temporada. Así lo ha confirmado Enrique Martín Monreal tras el entrenamiento de hoy. El míster también asegura que Torres debutará en el 11 y que Olavide podría tener sus primeros minutos en Liga. Ha convocado los 23 disponibles. Toda ayuda es poca para buscar el ansiado primer triunfo. Yo no voy a enfermar. No, lo tengo clarísimo. O sea, es una bendición de Dios estar aquí. Uno lo único que puede hacer es trabajar, insistir, empujar y estamos aquí ahora para, después del chispazo del año pasado, hija mía, no estoy para nervios ni nada de esto. El próximo año Navarra gastará 3.485 millones de euros. Es el techo de gasto establecido por el Gobierno con el que se van a elaborar los presupuestos. Se trata de 183 millones más que en 2016.
El aumento del techo de gasto en más de un 5% viene propiciado especialmente por la reforma fiscal. El Departamento de Hacienda calcula que se van a recaudar 141 millones más el próximo año y que el objetivo de déficit que marca el Estado será del 0,5%. Creemos que está funcionando bien, tal y como estaba prevista. Toda la información y todos los datos son de que la reforma fiscal funciona correctamente, está dando sus frutos. Es un esfuerzo que están haciendo, lógicamente, los contribuyentes navarros al sostenimiento de toda nuestra comunidad y nuestro presupuesto de bienestar. En concreto, se espera con la reforma fiscal un impacto de 65 millones de euros adicionales de recaudación por IRPF, de 16 millones en el impuesto de sociedades y de 17 más por impuesto de patrimonio. El año 2016 ha tenido un efecto parcial solamente en el capítulo de retenciones a cuenta del trabajo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el año 2017 tendremos, además de este que se consolida, tendremos efecto también en la cuota final del impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio como las principales, diríamos, partidas que van a permitirnos este aumento de la previsión. Una vez fijado el límite de gasto, los diferentes departamentos del Gobierno van a elaborar los presupuestos para su posterior debate parlamentario. En mayo, la Hacienda Foral ordenaba congelar en torno a 24 millones de euros en partidas y en espera de ver cómo evolucionaban los ingresos. La presidenta Barcos aseguraba ayer que la recaudación está funcionando razonablemente y que ese bloqueo se reducía a 7 millones, ya que 17 de los 24 se han destinado a cubrir la denominada renta de inclusión social. El resumen de cómo están las cosas lo hacía así la propia Barcos y recibía la réplica del portavoz regionalista. En estos momentos es de cuentas ordenadas en Navarra, trabajo ordenado también para presentar el proyecto de cuentas para 2017, como digo, bloqueo que ahora se remite y se constriñe estrictamente a 7 millones de euros, indefinición, por el contrario, del Gobierno central en materia de déficit para 2016 y para 2017 y, lógicamente, esto está retrasando la manera de encarar los presupuestos para 2017, preocupación por la situación que viven en nuestro entorno político, social, económico y financiero las comunidades autónomas de régimen común y, finalmente, preocupación extrema también por la posibilidad de bloqueo de fondos estructurales europeos. Nosotros tuvimos una bajada de ingresos brutal, el 25%. Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones que desde luego no eran populares y que no nos hubiera gustado tener que tomar jamás. Esa es la verdad. Sin embargo, ustedes, incrementándose los ingresos, creciendo la economía, pegan un recorte de 25 millones de euros. Usted ya me ha dicho que han cogido dinero para desbloquear y lo han destinado a la renta básica. Fenomenal. Ya se lo advertimos, es que es lo que tenían que hacer, es que es una ley, claro, normal. Pero entonces, ¿de dónde han quitado ese dinero? ¿De estas partidas que están aquí, con el menos, o hay otras partidas que se han visto afectadas, señora Barcos? Sobre la recaudación, el consejero Aramburu ha dicho que va bien a lo largo del año, pero que no cree que se pueda adelantar parte de la paga extra de los funcionarios, como quedaba reflejado en la ley de presupuestos. De hecho, el Gobierno hoy se ha reafirmado en el calendario de pagos planteado hace unos meses. La recaudación del 2016 va razonablemente bien, en ese sentido, en torno de los últimos datos sobre la recaudación del año pasado, de un 3,5% de aumento. O sea, yo creo que el año lo podríamos terminar bien. También es cierto que los gastos, algunos se disparan por obligación legal y yo creo que en este momento sería prudente en cuanto a poder decir que la previsión de ingresos nos va a dar capacidad para atender a esa previsión legal de la Ley Foral de Presupuestos para este año. El Gobierno ha aprobado la nueva organización de la Policía Foral. Se reduce de 13 a 7 el número de divisiones. Además, se contempla la posibilidad de que mandos de un rango inferior al permitido hasta ahora asuman el mando de determinadas unidades. Es el caso de los inspectores, que podrán mandar comisarías, y de los cabos, que podrán dirigir grupos. El Ejecutivo estima un ahorro presupuestario de más de 21.000 euros al año con estas medidas. Estos cambios tienen por objeto racionalizar la estructura del cuerpo, adoptándola a la actual dimensión de la plantilla y a las funciones que desarrolla. Los citados cambios vienen motivados por la reciente modificación de la Ley Foral 8/2007 de Policías de Navarra, así como por el mantenimiento de políticas de disminución del gasto público y la necesidad de racionalizar el funcionamiento del propio cuerpo.
La presidenta Barcos acusa a UPN y Partido Popular de paralizar el tren de alta velocidad. Lo ha dicho en el Parlamento, donde ha anunciado que su ejecutivo está estudiando la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo para cobrar los 45 millones de euros que debe Adif. Comparecencia de la presidenta Barcos para explicar el desarrollo del tren de altas prestaciones a petición del Partido Socialista. La oposición le recrimina no querer desarrollar la infraestructura. Usué Barcos acusa a UPN y Partido Popular de haberla paralizado. Quien paró las licitaciones en el año 2013 en Navarra fue el gobierno de UPN. Quien paró todo el diseño y las inversiones en la línea de alta velocidad en 2013 fue el gobierno del Partido Popular. La oposición le acusa a la presidenta de doblegarse ante sus socios de gobierno. Usted está atada a lo que está atada. Le va a dejar el señor Araiz. ¿Qué es lo que va a primar? ¿Mantener el gobierno a toda costa, en fin, no molestar a sus socios, o hacer lo que tenemos que hacer, señora Barcos? A pesar de que algunos de sus socios supongan un freno para esta infraestructura, usted debe liderar y, por lo tanto, decidir como presidenta del gobierno qué es lo que quiere hacer. Ustedes se empeñan en ver fisuras en el cuatripartito, bueno, no las hay. Lo tenemos muy claro y repetiría además cuál es la apuesta. Apuesta por el corredor cantábrico-mediterráneo pasando por Pamplona, Zaragoza y Vasca, corredor inserto en la red básica europea, mixto, pasajeros y mercancías, estándares internacionales y ancho de vía europeo. Lo ha dicho el señor Martínez, lo ha dicho el señor Araiz, lo ha dicho el señor Velasco y lo ha repetido el señor Nuin. El cuatripartito demanda la necesidad de un nuevo convenio con el Estado y defienden lo acordado en el acuerdo programático. Sí al tren, yo le digo sí al tren. Cada uno tenemos un modelo de tren, estamos hablando de distintos modelos de tren, pero desde luego no a un tren que esté basado, como digo, en el despilfarro por el despilfarro. La presidenta ha anunciado que su gobierno está estudiando la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo para cobrar los 45 millones que le debe Adif. Y hoy el ministro del Interior ha venido a Pamplona para participar en el acto de entrega de la bandera de España a la Guardia Civil de Navarra, una de las pocas zonas donde todavía no se había hecho hasta ahora. Jorge Fernández Díaz ha dicho que considera una estupidez y una ofensa contra los jueces, fiscales y contra los propios guardias civiles y policías nacionales decir que han utilizado o que se han prestado a ser utilizados para tapar los casos de corrupción del Partido Popular. Se refería a la solicitud del Partido Socialista para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los medios, recursos y la trama del Ministerio de Interior para espiar a sus rivales políticos. Me parece sencillamente lamentable y creo que el Partido Socialista, pues en fin, ha tenido mejores iniciativas que esta, no porque a mí me preocupe especialmente, sino porque supone poner en tela de juicio la profesionalidad y el servicio que prestan en España a los policías y los guardias civiles, defendiendo nuestra seguridad y luchando implacablemente contra la corrupción sin hacer acepción de partidos políticos. Especialmente crítico con la visita del ministro ha sido el portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra. Adolfo Araiz ha dicho que viene a imponer la bandera de España y le pide que se vaya de la comunidad foral. Palabras que han tenido la respuesta del ministro, que también ha hecho referencia a la falta de representación institucional del Gobierno y el Parlamento de Navarra. Viene a imponernos una bandera, viene a imponernos un símbolo y a tratar de demostrar y de hacer ver a esta tierra algo que está por ver, que es la españolidad de Navarra. Desde luego nosotros tenemos que decírselo claramente a este ministro, que no queremos esa bandera, que no venga a imponernos ese símbolo, que además es un ministro que curiosamente ha sido acusado de espionaje político al independentismo catalán y por lo tanto lo único que le pedimos es que en lugar de venir, que se vaya. Navarra es España y, en fin, la integración paccionada de Navarra en España conviene leerse la historia, ¿no? Si hay alguno que no le gusta, pues es su problema. Les hemos invitado, porque nosotros somos personas educadas y al diferente o al que opina de manera diferente no le rechazamos, pero, en fin, la sorpresa hubiera sido que hubieran aceptado, aunque hubieran sido bienvenidos, no se lo oculto, ¿no? Pero ellos se lo pierden y nosotros, desde luego, no nos perdemos nada. Jorge Fernández Díaz, que también se ha referido a la exhumación de los restos de Mola y Sanjurjo que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Pamplona. Y hay algunos que pretenden ganar la guerra civil pues 40 años o no sé cuántos años después de haber terminado, en el año 39. Creo que lo que interesa a España y a los españoles, a Navarra y a los navarros, obviamente, también faltaría más, pues es mirar al futuro, no mirar aquello que nos divide, sino mirar aquello que nos une, ¿no? Y no que nos estemos echando unos a otros pues hechos dramáticos, tristes, que sucedieron ya hace muchos años.
El exalcalde de Pamplona, Enrique Maya, dice que su partido ha llegado tarde con los temas de memoria histórica. Maya reconoce que tendría que haber sido él quien liderara el cambio de nombre de la Plaza Conde Rodezno, pero asegura que Bildu no se puede elegir como abanderado. Enrique Maya se sincera. Con los temas de memoria quizá hemos llegado tarde, ¿no?, a algo que la sociedad está asumiendo como normal, ¿no? El exalcalde de Pamplona reconoce que tendría que haber sido él quien liderara el cambio de nombre de la Plaza Conde Rodezno. Seguramente tenía que haber dado el paso, sí. Tenía que haber sido yo el que hubiera liderado ese cambio de nombre, haber buscado un nombre de consenso y ese nombre de Plaza de la Libertad, otros nombres que también se barajaron, probablemente se podía haber hecho antes. Pero asegura que Bildu no puede ser abanderado de la memoria histórica. Eso es una barbaridad, porque el que no tiene memoria cercana no puede defender la memoria anterior, ¿no? Y mientras no dé los pasos que tiene que dar, no tiene ningún tipo de capacidad de liderar nada. Y no comparte la decisión del ayuntamiento de exhumar los restos de los generales Mola y Sanjurjo. Ya el TAN ha dicho que no es incumplir la ley de memoria. Ya es unas familias y otras familias. Y yo lo que no voy a tolerar es que a los familiares de Mola, Sanjurjo, etcétera, se les tache de lo que no se les puede tachar. Son sus familiares y tienen también derecho a un respeto. ¿Qué ha pasado? Pues que, como siempre, este alcalde, con medias verdades, nos ha hecho creer de que ya estaba el tema hablado, que los familiares estaban de acuerdo, que el arzobispado también, y dijimos, pues adelante, si esto es así, no hay ningún problema. Pero es que no es así. Un Enrique Maya muy crítico con la gestión del alcalde Asirón y su equipo de gobierno. Y hoy han aparecido estas pintadas en la placa que el consistorio colocó en 2012 en la Vuelta del Castillo, en recuerdo a los fusilados tras el golpe militar de 1936. Desde UPN señalan que no hay nada que pueda justificar el ataque o la ofensa a nadie, y menos a las víctimas de la bárbara guerra civil que sufrió España. Condenas a las que se han sumado numerosos grupos municipales. Tres hombres han sido detenidos, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un bar locutorio de Tudela. Se trata de una investigación iniciada a comienzos de mes. Los autores del robo rompieron el cristal de una puerta del local y sustrajeron diversos efectos que en su mayor parte fueron recuperados. Y la Policía Municipal de Pamplona intervenía ayer en una vivienda en la que una niña de 18 meses había dejado encerrada a su madre en el balcón de su casa. Ocurría en el barrio de Bustinchuri. La niña cerraba el balcón con su madre en el exterior y esta no podía volver a abrirlo. Fue necesaria la presencia de bomberos y policía. El 94% de las personas afectadas por Alzheimer, unas 10.000 en nuestra comunidad, son atendidas por su propia familia. El 42% de los cuidadores se ven obligados a dejar su trabajo o ajustar su jornada. Por eso, en el Día Mundial del Alzheimer, desde la Asociación de Familiares de Enfermos, quieren que se reconozca profesionalmente su labor, la de esas miles de personas anónimas que se dedican en exclusiva al cuidado de un familiar directo que sufre la enfermedad. Es lo que han querido explicar hoy en mesas como esta, situada en el casco viejo de la capital navarra y también en Tudela. Susi Zurzu tuvo que prejubilarse para cuidar a su mujer cuando le diagnosticaron Alzheimer hace 4 años. A mi mujer fue frontotemporal, es la palabra, es el lenguaje, es la comprensión, con cual te encuentras con una persona que tienes que empezar a aprender a convivir con ella después de 40 años de casados. Es una carga realmente la primera para ella, porque se encuentran muy disgustados con ellos mismos, sufriendo muchísimo. Y luego los acompañantes, los familiares, en este caso yo, su marido o las 2 hijas, pues se encuentran también muy perdidos. Encontró en Afán el apoyo necesario para sobrellevar la nueva vida que tiene por delante. Confiesa que es difícil de asimilar, y más con la complicada situación actual, pues atender a una persona con Alzheimer supone más de 30.000 euros en un periodo de su vida en el que la mayoría de las personas dejan de tener ingresos. Un centro de día cuesta menos, pero un centro de día también tienes que llevarlo, tenerlo allá, y hay unos gastos mínimos que hay que gastar. Y ya una residencia son 3.000 euros. Vamos a hablar de 500.000 pesetas de las de antes. Vamos a decir que qué familia puede desprenderse. Por eso pedimos que apoyen a los familiares, porque es el enfermo realmente. Al enfermo que hay que cuidar es al familiar, no al enfermo. El enfermo degradado ya tiene muy poca salida.
La tudelana Mari Carmen Sanz también tuvo que dejar su trabajo para atender a su madre, enferma de Alzheimer al ser hija única. La cuidó durante 14 años hasta que falleció hace 2, a los 87. Primero, deja de ser tu madre porque ya no te responde como madre, pero ya empieza poco a poco a ser un bebé. Hasta que no pasas por un caso así, no te das cuenta de lo que realmente supone, porque supone para una familia es que te desorganiza todo, es algo que no... Pero la sociedad yo creo que no está concienciada. Asegura que ahora tiene la tranquilidad de que la cuidó hasta sus últimos días, aunque a ella casi le cuesta su salud, ya que perdió mucho peso. Tuvo que recurrir a la asistencia psicológica de Afán. Te queda la satisfacción esa de haber estado con ella hasta el último momento, hasta el último suspiro, que decía yo. En este día los familiares de personas con Alzheimer reivindican mayor apoyo para poder cuidar a sus seres queridos, que padecen la que denominan una enfermedad cruel, que suele ser larga y que deteriora poco a poco al enfermo y a su cuidador. Evitar el estigma que provocan las enfermedades mentales en países del tercer mundo. Esa es una de las principales misiones de los profesionales sanitarios que abordan esta problemática en el continente africano. Así lo han contado en una de las ponencias del Foro sobre Enfermedad y Salud Mental en África, organizada por la Fundación Padre Meni. Esta está presente en países como Camerún, Tongo, Congo, Mozambique, Angola, Liberia o Guinea Ecuatorial, además de otros países de América Latina y Asia. La asistencia en el principal hándicap por la escasez de recursos destinados a la salud mental en el continente africano. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Aunque estamos al principio de la Liga, lo cierto es que la primera victoria no se puede demorar más, pero no solo para Osasuna, sino también para su rival de mañana, para el Español. El Sadar será testigo del duelo entre dos conjuntos que aún no han sumado de 3 en 3. No hay quinto malo, eso es lo que espera el osasunismo en la víspera de recibir este jueves al Español. Ambos equipos afrontan el choque con la necesidad de un triunfo que se les resiste. Es evidente que tengo ilusión de ganar partidos, pero desde el principio de Liga, pero también soy consciente de la dificultad que implica esta historia, pero no tengo ni tengo ni voy a tener, lo tengo claro, yo no voy a enfermar. No, lo tengo clarísimo. O sea, es una bendición de Dios estar aquí. Roberto Torres debutará como titular esta temporada después de que participara en los 2 últimos encuentros. Queda tiempo para recuperar, pero bueno, yo considero que ya está y mañana lo voy a poner con todas las consecuencias y a ver si nos aguanta 60, 70 o todo el partido o 45, no lo sé. Y Olavide podría disputar, aún saliendo del banquillo, sus primeros minutos. Ha dado un cambio terrible porque le he visto durante la pretemporada y tal, que él, bueno, le costaba, pero le he visto estas 2 últimas semanas muy fresco y tengo muchas ganas. Le veo con chispa. Martín ha confirmado el cambio de sistema para recibir mañana el Español. De defensa de 5 a 4 con David y Unai García en el eje. Ambos son, junto con Oyer, los únicos futbolistas de la primera plantilla que han disputado todos los minutos. Buscas despertar un poquito al jugador, ¿no? Sacarle un poco, si estamos ahí pues jugando últimamente de esta manera y tal, dar un toque, pues un poco refrescar. Los 23 disponibles están citados, con lo que el míster deberá realizar 5 descartes antes del choque. Osasuna retoma su interés por el fútbol femenino tras el fallido proyecto con Mulier. El club ha creado la Fundación Osasuna Femenino, que bajo su paraguas acoge a otros 8 clubes de distintas localidades. Lagunac, Irunchiki y otros 7 equipos, entre los que se encuentra Osasuna, Ansuain, Roniz, Morañain, Beriain, Burlada, Orcoyen, Cizur y Pamplona. Todas ellas unidas por el fútbol en esta bella estampa en el Sadar. 9 equipos conforman la recién creada Fundación Osasuna Femenino y que reúne a más de 300 chicas en su afán por fomentar la base femenina de este deporte. Nuestra principal meta será trabajar por la base, para formar, animar e ilusionar a las niñas a jugar y crecer en el fútbol femenino. Para lograr estos propósitos, el Club Atlético Osasuna quiere desarrollar un proyecto ambicioso de captación, de cursos de tecnificación,
y de proyectos de colaboración y formación entre los distintos clubes pertenecientes a esta fundación. Aunque con 2 equipos en segunda división, como son Ardoy y Berriozar, no se desecha la opción de tener un representante en Superliga a medio plazo. Tenemos ejemplos en comunidades y algunas de ellas muy cercanas, donde llevan años trabajando con la base y hoy están recogiendo los frutos. Ese es nuestro principal foco y, por supuesto, ir a la máxima categoría a todos nos gustaría. Osasuna colaborará con el resto de clubes a través de sus infraestructuras y metodología, pues compartirán técnicos e instalaciones de Tajonar en algunos momentos. Desde la entidad lo desvinculan con el fútbol masculino. Cada club tendrá libertad total, aunque se regirán por 3 comisiones que alberga la fundación y en la que están representados los 9 clubes. El presupuesto es de 15.000 euros y buscarán coste cero a través de la obtención de recursos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Nos vamos, la información vuelve a partir de las 8:30 con Fermín Las Peñas. Feliz tarde, adiós.